En el principio, cuando aún no había forma ni destino, resonó la voz del Creador. El Sefer Bereshit no es solo el primer libro de la Torá, es la raíz de toda nuestra fe. El origen de nuestra identidad, la puerta de entrada al misterio de la creación y del propósito eterno del ser humano. En sus páginas descubrimos cómo el mundo fue formado con orden y sabiduría. Y cómo la historia de las familias, sus pactos y sus caídas, siguen marcando nuestro destino. En este libro encontrarás un estudio como nunca antes explicado, un análisis profundo que revela cómo Bereshit no solo introduce la Torá sino que la explica en múltiples niveles, mostrando el fundamento espiritual de cada tema. Cada parasá se enriquece con su haftará correspondiente, y en este texto único en su género, mostrando la unidad entre la ley, los profetas y la revelación de Elohim. Una obra diseñada para quienes desean profundizar en la Torá descubriendo la transformación del alma. El Sefer Bereshit, un libro único que une la Torá y las Haftarot que ilumina la raíz de nuestra fe, y abre el entendimiento hacia las cosas profundas de Elohim. Una invitación a volver al principio para descubrir el propósito eterno. Adquirirlo ahora será de bendición para tu vida. Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Bueno, efectivamente, como comentó nuestro hermano Edgar, la Haftará, tanto la Haftará como la Parashá, tienen una gran conexión. La diferencia está en que están en tiempos, pero es la misma conexión. Es la transición de una generación de recibir la promesa. Entonces, aquí en esta lectura podremos identificar en dónde o en qué punto o en qué momento puede estar esta conexión. Y lo vamos a identificar a lo largo de la lectura de esta Haftará. Esta Haftará de Hayei Sarah está basada en el libro de Reyes. Y nosotros sabemos que el libro de los Reyes es un relato acerca de los distintos reyes que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de la historia y hasta la destrucción del primer templo. O sea, ese es el espacio histórico en el cual se ubica esta Haftará. Pero también para poder comprender un poquito esto, tendríamos que hacer la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que marca la historia de los hijos? ¿Dónde inicia la historia de los hijos? Y el comentario de esta situación la digo porque la historia de los hijos comienza en vida de sus padres. O sea, va a la par. Por esa razón, este relato comienza narrándonos lo que ocurrió con el rey David en los últimos días de su vida, más bien en el ocaso de su vida. Esta Haftará que escuchamos fue muy concienzudamente escogida y comienza de la siguiente manera. El rey David era anciano, entrado en años, y lo habían cubierto con ropas, pero él no entraba en calor. Reyes 1:1. Más adelante, en el transcurso de
Entonces, el libro relata que hubo una lucha por el trono. ¿Entre quién? Entre Adoniayu, Ben Jawid, o sea, hijo de David, y Batseba, que es la madre de Salomón, que ella a su vez pedía el trono para su hijo, ya que el rey David le había jurado a ella, ante el Eterno, que reinaría después de él. Y en esta sección nos damos cuenta que no fue seleccionada al azar, sino que hay una conexión entre la parashá, ¿en dónde? Al abordar el delicado momento de transición entre una generación que ha cumplido su papel. Y en la parashá, Sara en la Torah, o sea, en la parashá, y en la Haftará, David. Y con la nueva generación que debe asumir la legitimidad y pureza y legalidad y fidelidad del propósito del Eterno. Ese era el propósito final, cumplir el propósito del Eterno. Por un lado, David, rey guerrero, salmista, ha llegado hasta los umbrales de su propia muerte, al ocaso de su vida. Un hombre cuyo trabajo unificó a las tribus de Israel, conquistó Jerusalén, trajo el arca del pacto a su lugar y ahora yace debilitado, vulnerable, envuelto en mantas que ya no logran calentar su cuerpo. Esa fragilidad física se convierte en un símbolo de un reino que está en peligro de fragmentarse si no se afirma la sucesión adecuada. Esta narrativa abre con un silencio inquietante. David calla. Y ese silencio es aprovechado por el hijo de Adoniayu, por su hijo, quien intenta usurpar el trono. Y este intento no es meramente político, es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque desafía el orden que Yahweh ya había establecido por medio del profeta Natán. Desafía el orden. Por otro lado, en la parashá Hayezara se presenta a Abraham. ¿Cómo actúa él? Con previsión. Al adquirir la tumba para sepultar a Sara. Pero no nada más eso, sino buscar la esposa adecuada para su hijo Isaac. Y recordemos lo que él le pide a su siervo, que no tenga una mujer cananita para su hijo, que vaya a la casa de su padre. Entonces aquí tenemos una situación, aquí ese es el punto donde se unen tanto la Haftará como la parashá. Pero hay una gran diferencia. David calla en el ocaso de su vida. Pero detrás de ellos hay hombres y mujeres valientes que no callan, que se atreven a hablar. Bueno, la Haftará nos muestra cómo David es empujado por esa intervención de Batseba y del profeta Natán, que se ve obligado a reafirmar el pacto divino que había designado a Salomón como su sucesor. De esta forma, las dos lecturas se entrelazan temáticamente. ¿En dónde? En la urgencia espiritual de asegurar esa transición de legado sagrado. No se trata simplemente de pasar la antorcha, o sea, de pasar el legado, sino es custodiar la integridad del propósito divino en medio de un mundo en que los intereses personales, la ambición política
las estrategias humanas tienden a deformar la voluntad del cielo. En este caso, por Adoniyahu. En ambos textos, la muerte, ya sea de Sara o la eminente muerte de David, no es el fin, sino es el umbral hacia un nuevo comienzo. Sara muere, y como dice nuestro rabino, ojo con esto, Sara muere, pero el linaje mesiánico prosigue en el matrimonio de Isaac con Ribca. David, por su lado, envejece, pero la continuidad de su trono será asegurado por Salomón, quien no solo heredará el cetro, sino que levantará el templo. Sin embargo, como siempre ocurre en los planes celestiales o en los planes divinos, el cumplimiento, oído a esto, el cumplimiento de la promesa requiere de humanos valientes, que sepan leer los tiempos y actuar con sabiduría. Abraham, Batseba, Natán y David encarnan este tipo de fidelidad activa. No se sientan a esperar el destino que ocurra, sino que se convierten en partícipes conscientes de la voluntad divina. La figura de David, debilitada, el que no puede calentarse, el que guarda silencio, el que ya no dirige al ejército, ni escucha la voz de su pueblo, representa esa fragilidad de todo liderazgo humano. Por su parte, pero para que posteriormente ese mismo despertar y esa proclamación profética a favor de Salomón nos recuerda que incluso en la vejez, en la postración, el espíritu del ungido puede volver a levantarse cuando lo que está en juego es la fidelidad del pacto. En esta Haftará no solo es una historia de un rey anciano y sus hijos en pugna, es la crónica de cómo la línea que dará origen al Mashiach, la casa de David, es amenazada. ¿Por qué? Por un intento de suplantación ilegítima. El texto nos enseña que la promesa no es automática, ni se hereda sin vigilancia. Debe ser defendida, confirmada, y en este sentido, la voz de Betseba es la de la mujer sagrada que vela por la línea del ungido. Esta Haftará no solo es un relato histórico, es una advertencia espiritual, una enseñanza profética y un espejo de nuestras generaciones. ¿Y por qué decimos esto? Pues vivimos también en tiempos en los cuales el trono de la fe parece débil. En los muchos Adoniyahu modernos que buscan tomar posesiones de influencia sin respaldo profético ni designación divina. La lección es muy clara. No podemos permanecer pasivos ni mudos. Así como Batseba y Natán, debemos hablar con discernimiento y autoridad, no para imponer nuestras ideas, sino para recordar que a los que gobiernan, a los que enseñan y a los que influyen, que la herencia de Yahweh no se negocia, no se roba, se confirma por medio de la fidelidad, la obediencia y la verdad. Amén. Esta Haftará es un llamado a los que aman el reino de Elohim. Perdón. Que él nos recuerda que el cumplimiento de la promesa requiere 4 cosas.
acción, coraje, memoria y conexión con la voz de Yahweh. La historia de David en sus últimos días no es una historia de decadencia, sino la historia de una restauración. No es la crónica del fin de un reinado, sino el inicio de una nueva etapa en el plan redentor. De esta manera, la Haftará se enlaza con la Parashá, no solo por el tema de la muerte y la sucesión, sino por la enseñanza atemporal de que la fidelidad de la promesa divina es el fundamento inamovible sobre el cual se edifica el reino de Yahweh, generación tras generación. Y pongamos ahí a esto: el trono de la promesa no pertenece al más fuerte, sino al elegido de Yahweh. El poder que no precede de la voluntad del Eterno es efímero, es fugaz, es volátil. Incluso si se reviste de la solemnidad. There are places where the soul gets lost and others where it is finally found. Torah Bemidbar is not only the fourth book of the Torah, it is the echo of a spiritual journey where the silence of the desert reveals the voice of Elohim. Every step in the sand, every fall, every promise, every rebellion and every miracle speaks to you today. This book is a profound and revealing guide. It leads you to understand that the desert was never a punishment, but rather preparation. If you have ever felt that you are going round in circles in your life, that you are stagnant, this book is for you. Torah Midbar confronts you, guides you, transforms you from within and prepares you to receive your reward. Get it today, study it, live it, make the desert your encounter with eternal purpose. Yeah. Del ritual y del apoyo popular, como en esta Haftará. Adonai Yahweh representa esa tentación perpetua del hombre de alcanzar el poder por medios propios, desconectado de la unción divina. Su acto, lo observamos, fue audaz, convoca a los poderosos, se rodea de respaldo militar, realiza banquetes y hasta ofrece sacrificios, imitando externamente lo que debería haber sido una entronización legítima. Pero detrás de esta escena hay un vacío espiritual. Yahweh no ha hablado. El profeta no ha confirmado. El rey no ha declarado. El trono está ocupado por la ambición, no por la unción. Frente a este intento de usurpación, la Haftará nos muestra una imagen contrastante. Un rey postrado en su cama, cuya fragilidad física no ha eliminado su investidura espiritual. Él sigue siendo el rey, pero tuvo que haber personas que le recordaran de lo que tenía que hacer. David, aunque envejecido, sigue siendo el ungido de Yahweh. Y en el momento crítico, su voz, aunque demorada, es restaurada con autoridad. Su decisión de proclamar a Shalomó nace del compromiso con la voluntad profética revelada por Natán tiempo atrás. Y es que el trono de David, más que una corona, es un canal del plan redentor. Por eso no puede ser tomado por la fuerza, sino confirmado por la fidelidad. Y se lo leo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. Segunda de Samuel 7:16. Este pacto proyecta la figura de Mashiach y tiene como condición la elección divina y la justicia del ungido. Por ello, la proclamación
la proclamación de Salomón en un acto de alineamiento con la historia de redención. Si el trono fuese usurpado, el linaje mesiánico sería puesto en riesgo. Si el profeta guarda silencio, en el caso de Natán, la esperanza se debilita. Si el rey no habla, la promesa se desvanece. Pero si la voz del cielo encuentra eco en la boca del justo, el reino permanece, como fue en esta ocasión. Mis hermanos, el mensaje central de esta Haftará se convierte así en una advertencia perpetua. Cuando la generación saliente guarda silencio, el caos amenaza con ocupar el trono. Pero cuando la fidelidad se alinea con la promesa, el reino de Yahweh avanza, aunque los enemigos se levanten. Entonces, la voz de Bat-sheba, la estrategia del profeta Natán y la restauración de la voz de David se convierten en modelos de actuación en tiempos de crisis espiritual. No con miedo ni con pasividad, sino con discernimiento, decisión y valentía. Este mensaje trasciende el contexto antiguo y llega hasta nosotros con una total vigencia. O sea, vivimos en tiempos en que muchos adonijos se levantan, voces carismáticas, movimientos influyentes, figuras que se autoexaltan y se autoproclaman portadores de la verdad, pero sin el respaldo del cielo. Muchos se colocan coronas que no les pertenecen, se rodean de multitudes que los aplauden, pero carecen del espíritu de verdad, del mandato divino y del testimonio profético. Esta Haftará nos llama, mis hermanos, a estar atentos, a no dejarnos impresionar por las apariencias, a buscar la voz verdadera del Eterno y a confirmar su voluntad divina antes de rendir honores a cualquier liderazgo. Y el mensaje central de esta Haftará es tan actual como eterna. Y escuchemos lo siguiente: el reino no se edifica con estrategias humanas, sino con obediencia profética. El trono no se alcanza por ambición, sino por designación divina. La verdadera autoridad no se impone, se confirma. Y cuando las promesas están en riesgo, justos deben hablar, actuar y restaurar el orden de Yahweh antes de que el caos los suplante. Esta Haftará nos revela una confrontación de dos modelos de autoridad, dos modelos, dos caminos. Uno, el camino de la voluntad del Eterno. O el otro, el camino de la ambición personal disfrazada de iniciativa humana. ¿A cuál de los dos servimos? La figura de Adonai es representada en los primeros versículos como el hombre que se ensalza a sí mismo, diciendo: yo reinaré. Esta autoafirmación es el primer indicio que su liderazgo nace del yo. Entonces nace del ego, no del mandato de lo alto. Esto nos recuerda, mis hermanos, a figuras que en el pasado quisieron tomar lo sagrado por la fuerza. Korah, quien se rebeló contra Moshe. Saúl, que ofreció sacrificios sin esperar al profeta Samuel. Y hasta Nadab y Abiú, quienes ofrecieron fuego extraño.
cuando Israel se preparó para conquistar la tierra. Hashem habló con poder una vez más. El Sefer Devarim no es solo historia, es tu manual de conquista espiritual. Todo comienza al borde de la promesa, escucha, aprende, avanza, esta es tu hora de conquista. Sefer Devarim, la Torá en su punto más revelador, adquiere tu libro explicativo, Shalom.